Hola a todos, bienvenidos una vez más a Be Mind Talks. Mi nombre es Ligia Escobar, soy licenciada en Artes Plásticas, egresada de la Universidad de Antioquia y hoy vengo a contarles un poco acerca de mi obra y mi proceso artístico. El tema que yo abordo en el arte es la ansiedad frente al futuro y cómo esta se manifiesta en los lugares, pues en mi cotidianidad y en los objetos con los que yo me relaciono, donde esto se convierte en el lugar donde descargo mis miedos y preocupaciones. Empecé a trabajar este tema hace ya más de 10 años, sí, alrededor de 10 años, y las técnicas con las que abordo este concepto son el dibujo, que me permite la inmediatez a la hora de expresar mis ideas, de representarlas, y además el grabado, que es una técnica de impresión muy antigua, en la que logro a través de ella representar en serie muchas imágenes, representar y multiplicar las imágenes, estableciendo una analogía con la ansiedad y cómo la ansiedad de alguna manera lo que hace es que nosotros volvamos una y otra vez sobre pensamientos hacia el futuro, ¿sí? Y rumiemos, hay una rumiación del pensamiento constante. Entonces de esta manera el grabado, que me permite la reproducción de esa imagen y hacer muchas copias, logra expresar eso que me interesa, que es la repetición, característico de la ansiedad. Además de eso, la animación es otra de las técnicas que yo utilizo. Esta técnica es más que todo esa animación en stop motion, y es ahí cuando yo empiezo a hablar del tiempo, porque la ansiedad es un problema precisamente con el tiempo. Entonces utilizo la animación para jugar con el tiempo, con la velocidad. La animación de por sí o el video ya está hablándonos de tiempo, porque las imágenes están en movimiento, y de esta manera entonces puedo jugar y hablar de manera explícita del tiempo, perdón, de manera implícita. Además de eso, también trabajo la pintura. La pintura me ha servido para representar otros, digamos, imágenes que tienen que ver sí, precisamente con imaginarios o con ideas que se nos vienen a la mente, muchas veces catastróficas, o imágenes absurdas de la realidad. Bueno, como les dije ahorita, hace más de 10 años empecé a abordar este tema, y lo que inicialmente empecé a hacer fue a trabajar digamos, con la relación que existe entre el pensamiento y el cuerpo, y cómo la ansiedad se manifiesta también en el pensamiento, ¿sí? Perdón, en los gestos del cuerpo. El cuerpo termina hablando de la ansiedad y termina gesticulando lo que nosotros pensamos. Tengo obras en las que represento simplemente cuerpos quietos y otros que hay movimientos, pero digamos que la quietud en ese caso no es una quietud de tranquilidad, sino más bien una quietud que tiene que ver con la inmovilidad del cuerpo, precisamente, que está guiada por el pensamiento, que el pensamiento en ese caso lo que hace es detenernos en un, digamos, en un tiempo perdido de alguna manera, porque es un tiempo en el que pues que se va hacia el futuro, ¿sí? Que no está en el presente, sino en el futuro. Entonces ahí empecé a trabajar con el collage y con imágenes del cuerpo, más que todo mías, porque la obra es más referencial y autobiográfica.
Entonces empecé a trabajar con estas imágenes y a investigar. Además de eso, luego empiezo a involucrarme un poco con la psicología y para saber qué tiene que decir la psicología frente a eso y por qué el cuerpo, porque por ejemplo las personas ansiosas tienen ciertos comportamientos o se mueven de cierta manera y se relacionan de cierta manera en el mundo con los objetos. En mi caso, bueno, por un lado está la torpeza, ¿cierto? Porque vivimos en un mundo, pues como en un ritmo de vida muy acelerado. Entonces eso nos lleva a ser, pues de alguna manera un poco torpes y también a generar accidentes, ¿sí? A llevarnos sí, a tener como a chocarnos, a golpearnos con las cosas. Hasta ese punto llega. Bueno, entonces en ese caso la psicología lo que dice es que se convierte en un problema porque la ansiedad no es algo que uno pueda controlar. La ansiedad es algo más bien que llega y aparece de la nada en muchas ocasiones y que es ahí cuando se convierte en un problema porque no podemos controlar los pensamientos. O sea, es algo que llega, es una preocupación absurda y sin sentido que no tiene origen, que no tiene razón de ser. Entonces ahí no hay, digamos, como una manera de controlarla, ¿sí? Y es ahí cuando empieza a afectar la vida. Entonces eso es lo que descubro desde la psicología y empiezo también ahí es cuando descubro que tiene que ver con el tiempo, digamos, con esa aceleración y que además de eso la ansiedad genera, para uno calmar la ansiedad termina estando o sea, termina teniendo comportamientos obsesivos que son más bien comportamientos digamos sin mucho son más bien inconscientes, son comportamientos más bien inconscientes y son el resultado de esa ansiedad. Entonces se vuelven obsesivos. Por ejemplo, una obra que hice de un picaporte, en la que el picaporte estoy moviendo y accionando el picaporte y poniéndole seguro, es el dibujo de una mano, y a medida que el movimiento se genera, la velocidad va aumentando. En este sentido, lo que quiero decir es que se vuelve un tiempo muerto, un acto compulsivo y obsesivo, pero que nace precisamente por esa necesidad de calmar la ansiedad, de calmar ese estado ansioso. Entonces ahí ya no es tanto representaciones lo que empiezo a hacer, sino más como hablar del tiempo también, de ese estado compulsivo, desde la animación y la animación que empieza también a involucrar el movimiento. Ya no es digamos que el medio ya es diferente, ya no es una simple representación. Entonces esa es otra de mis intereses, porque lo que busco es digamos que los materiales puedan hablar de mi obra también, de los medios, que no sea solo desde la imagen, sino también los medios, y generar esas experiencias que el espectador pueda sentir miedo, ansiedad o angustia. Por otro lado, la ansiedad también la relaciono, bueno, establezco una analogía con la fragilidad, que es lo que más me interesa, porque son situaciones en las que nos encontramos o nos sentimos frágiles, sí, nos sentimos frágiles, y eso tiene que ver con nuestra vulnerabilidad, con nuestra vulnerabilidad a ciertas situaciones, pues precisamente la ansiedad nos vuelve vulnerables, valga la redundancia, si nos vuelve vulnerables, y tiene que ver con nuestra condición humana, que también está relacionada con el cambio, con el tiempo, y ahí es cuando empiezo a investigar un poco más acerca de
del tiempo y desde la filosofía. Y encuentro autores como Martin Heidegger y Henry Bergson, en donde ellos lo que dicen es, pues hablan es como más desde una preocupación y un miedo que tiene que ver con el ser, ¿sí? Con el devenir, con lo que vamos a hacer. Y precisamente eso es lo que sucede cuando pensamos en el futuro, pensamos en algo posible, como en esa posibilidad de lo que, o sea, ya sea de una acción que pueda suceder o de lo que nosotros queremos ser en el futuro. Entonces empiezo a investigarlo y ya más relacionado con mi quehacer artístico. Entonces ahí hay otros elementos que involucro, que son por ejemplo ya son elementos de mi quehacer artístico que tienen que ver con esto del arte, con el mundo del arte, con el oficio artístico. Y ahí lo que digamos que me empieza a inquietar es lo que yo estoy haciendo en el presente o mi condición como artista. O sea, ¿qué estoy haciendo ahora para hacerlo, para seguir siendo artista o para llegar a ser artista? Que es algo, pues es algo muy común, es algo que a cualquier persona le preocupa, no solo como artista, no solo para ser, no solo dentro de esta profesión. Entonces, también desde la revolución industrial se empieza, o sea, cuando llega la revolución industrial, lo que sucede es que el mundo y la forma de vida cambia y nos obliga a tener un ritmo de vida completamente diferente, a movernos a un ritmo más acelerado, y eso también hace que vivamos en un estado de ansiedad constante porque nosotros no podemos conseguir el ritmo de la vida, pues de las exigencias o de las industrias, del capitalismo. Entonces eso nos confronta también con nuestro propio ritmo de vida y con digamos, con esa necesidad de ser alguien que también es también producto del mercado. Y entonces esto lo relaciono con lo que decía hace un momento del devenir, de lo que yo quiero ser en el futuro, porque también es algo, digamos, pues es una preocupación. Es una preocupación y nosotros somos en la medida en que hacemos. Entonces somos en la medida en que hacemos y luego si no hacemos, digamos, algo relacionado con nuestro quehacer, no somos artistas o no somos diseñadores o no somos médicos, porque pues eso es lo que nos define. Tristemente, pues nuestros actos definen lo que somos, pero no debería ser así. Pero así es que funciona actualmente, pues así es que funciona el mundo. Entonces, en esa medida empiezo a trabajar con el tiempo, con ese concepto del tiempo, que es la preocupación mayor, y porque la ansiedad es un problema, es un exceso de futuro, y lo que sucede es que no vivimos el presente por estar pensando en eso que queremos ser, o en esa preocupación de lo que debo hacer para poder ser. Entonces, en ese exceso de futuro, en esa idea del tiempo empiezo a trabajar con elementos como el reloj que es un objeto inventado por el hombre precisamente para controlar el tiempo y organizar su vida. Entonces el reloj es una imagen que utilizo para establecer una metáfora con esa fragilidad humana, ¿sí? Esa condición humana que tiene que ver con nuestra mortalidad, con nuestra posibilidad
de cambio, ¿cierto? De ser otros. Y lo que hago es crear un reloj que se desgasta, que se desaparece, como si fuera un ser humano, como si este objeto pudiera también vivir o expresar esa vulnerabilidad que nosotros sentimos a medida que hace o a medida que trabaja o a medida que se encuentra frente a situaciones que lo confrontan. Entonces el reloj lo que hace es avanzar en el tiempo y se va, digamos, desapareciendo. Lo hago con la técnica del grabado. Entonces esta técnica me permite imprimir una imagen, porque se trabaja sobre una placa, uno graba sobre una placa y en esta placa queda la imagen, luego se entinta esa placa, se pone un papel y se pasa por una prensa. Entonces lo que hago es el reloj y una manecilla aparte y empezar a jugar como si yo fuera las veces del reloj, pero entonces ir desgastando la tinta y esa tinta luego, o sea, esa tinta se desgasta para construir una serie de imágenes que luego llevo a la animación y poder darle vida y que este reloj se desaparezca, ¿sí? Precisamente por el desgaste mismo del objeto. Entonces ahí el reloj desaparece, la imagen se acaba a medida que va avanzando el tiempo o a medida que va avanzando sus manecillas en esa idea de que el reloj se puede morir, o ¿sí? Como si fuéramos nosotros mismos, o se puede desgastar en la medida en que trabaja o se acaba. Paralelo a eso también, en una idea, pues digamos un planteamiento no tan fatalista, hay otros autores que empiezo a abordar como Henri Bergson, y que fue un filósofo francés. Entonces él decía que nosotros no nos acabamos en el tiempo, sino que nos completamos, nos llenamos de experiencia. Entonces el reloj aquí, ya en otra obra, no es un reloj no es un reloj que se acaba, sino que es un reloj que se va llenando, un reloj que se va llenando de su misma huella. Entonces yo empiezo a dibujarla con una guía, las manecillas del reloj, y esas manecillas empiezan a llenarse en un lapso de tiempo, pero mi objetivo ahí es que ese reloj pueda completarse todo. Entonces lo que yo hago siempre es devolverme, borrar esas manecillas y volverme en el tiempo y volverla a hacer, y volver otra vez al pasado como un eterno retorno del que habla Nietzsche. Entonces el reloj se devuelve y vuelve, avanza para tratar de hacer lo máximo que pueda o llenar lo máximo que pueda ese tiempo y completarse, y así sucesivamente avanza nuevamente y se devuelve hasta que ya llega y cumple todo un ciclo de 12 horas y el reloj se llena de su propio pasado, de su propio registro. Aquí, como les digo, ya es una obra de quizás con un mensaje mucho más esperanzador, porque el reloj no se acaba, sino que se llena, se completa, se llena de su pasado. Y en este sentido sigo abordando el tema del tiempo, pues más, o sea, en este caso me centro más en el tema del tiempo, pero relacionado con eso que me afecta, ¿sí? Con más un tiempo futuro. Otras obras que me han permitido de alguna manera expresar esa condición frágil que está relacionada con mi oficio artístico, son, por ejemplo, una en la que yo lo que hago es desayunar. Son ejercicios ya más de performance, ya empiezo a involucrar otros, digamos, generar otras dinámicas más de instalación con sonidos que hablen por sí solos del tiempo y también del escenario, digamos, de la acción. Entonces es un desayuno que yo desayuno, pero lo que hago es dibujar el desayuno. Entonces, en últimas, bueno,
nunca disfruto el desayuno porque todo el desayuno me la pasé dibujando el desayuno, pensando en ese tiempo en el que nosotros no podemos hacer nada porque es imposible, porque estamos haciendo otra cosa. En el caso de los artistas, nosotros tenemos que vivir pues que deseamos vivir del arte, pero mientras no vivimos del arte, entonces ¿de qué vivimos? Y ahí está, digamos que en esa obra abordo eso, ya a un caso pues extremo que es un acto tan necesario que es desayunar, ¿sí? Una acción tan necesaria, pero como esa acción me permite también crear y puedo sacar un resultado o un producto de eso. Entonces también ahí sigue estando la ansiedad que en la que busco también calmar esa preocupación, pero no hay, digamos que no busco, o sea, no hay como una búsqueda de como una solución en sí por la ansiedad, sino más bien como siguiéndole la misma dinámica al estado, pues a lo que me genera. Sí, no busco solucionar el problema en sí, sino más bien generar obras que hablen de esto, que lleven al espectador a pensar sobre eso, ¿sí? También lo que decía ahorita del absurdo, que esas escenas se vuelven absurdas. Hay objetos que he llevado al desgaste, precisamente como una forma de descargar o de desquitarme con ellos, desquitar mis miedos. En ese caso, un lápiz, por ejemplo, se convierte en un elemento en el que yo puedo reflejar esa vulnerabilidad, como un objeto, como un lápiz o un borrador, que son propios de mi quehacer, son susceptibles al cambio y pueden expresar el desgaste, pueden expresar el acabamiento. Entonces, esos son otros de los elementos que he utilizado y que me permiten hablar digamos, también del futuro, desde un futuro, pues, en esa idea de acabamiento, sigue siendo lo fatalista, pues, porque finalmente lo que va a suceder en muchos años, a muchos, es que nos vamos a morir. Y lo que sucede con los objetos es que los fuerzo a que se acaben y a que dejen de, digamos, de ser útiles, ¿sí? Dejen de llevarlos como al extremo, a la inutilidad. Pero digamos, desde la representación y desde la acción. En ese sentido hay varios elementos, ¿cierto? Yo hago una serie, entonces son muchos elementos los que voy utilizando, o sea, los que voy utilizando no, sino los que van apareciendo. Entonces ahí también queda inmerso el tiempo. Esos objetos o esas representaciones hablan por sí solas ya de un tiempo que invertí, un tiempo en el que trabajé y que queda como resultado de ese ejercicio o en ese tiempo en el que quizás, pues digamos en ese tiempo en el que no era tan productivo, pero que finalmente queda un producto, que son estos objetos y estas imágenes que como resultado de la obra. Bueno, eso es como para redondear un poco el concepto que trabajo. Hay otros elementos que he querido involucrar más en ese sentido, que son la pintura, pero no he logrado todavía, porque la pintura no es una técnica, más bien, digamos que muy lenta, entonces no he podido todavía incorporarla. Pero bueno, en síntesis eso es todo. Espero que les haya gustado o les haya generado reflexiones, inquietudes acerca de esto que hoy en día muchas personas experimentan, que es la ansiedad. Muchas gracias por estar aquí.
Ligia, muchas gracias por muchas cosas que sacar de tu, de tu charla. Lo primero es, me imagino que la necesidad de abordar el tema de la ansiedad, por supuesto que viene de tu experiencia, ¿no? Como lo comentaste. Dos cosas. Primero, no te da ansiedad trabajar esas obras. Y segundo, ¿qué has aprendido del manejo de la ansiedad en la misma narrativa que tiene tu obra? Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Claro, trabajar en ciertas obras me genera ansiedad, especialmente eh, cuando son, digamos que, cuando requieren de mucho trabajo. Pero en la medida en que voy trabajando, voy haciéndolas, como que ya me calmo. Es más como precisamente la ansiedad por tener el resultado final, ¿sí? que, que la ansiedad cuando estoy haciendo. El ejercicio de artístico me permite calmar esa ansiedad. Entonces, afortunadamente tengo la paciencia para detenerme en los detalles y trabajar en serie. Y lo pienso más como algo que es mi oficio. Entonces, no, en ese sentido digo, bueno, es mi oficio, yo por qué tengo que, esto por qué me tiene que generar algún estrés, pues porque tiene que ser un problema si es algo que a mí me gusta. Obviamente no todo en el arte, o todo a uno le gusta, pero lo pienso en ese sentido, pues. ¿Y qué me ha permitido? Bueno, sí, como te dije anteriormente, me ha permitido calmar la ansiedad y el arte de alguna manera es una forma, pues donde permite a uno hacer catarsis, ¿sí? Hacer catarsis y expresar y comunicar todo lo que uno normalmente no puede hacer con el lenguaje. Entonces las imágenes se convierten en otros mundos o en otras formas de ver uno la realidad o de no sé, de resolver cosas internas o problemas internos o las mismas angustias. No digo que siempre, porque eso no precisamente no le funciona a todos y ya cuando son casos pues ya digamos que más extremos o más delicados, sí es necesario que haya un acompañamiento desde la psicología. Pero en este caso, pues a mí el arte sí, yo podría decir que me ha salvado, que a mí el arte me ha permitido seguir, pues he encontrado en él una, digamos, un lugar en el que yo puedo estar tranquila, puedo estar segura a pesar precisamente de esos estados o de esa ansiedad que llega de la nada. Listo. Precisamente sobre el tiempo, cuando sabes que la obra, o sea, o con lo que quieres para contar, ya o sea, ya llegó a su fin el ciclo, ya la obra está completada. Bueno, cuando sé que la obra está completada, realmente pues uno decide, es cuando, en el caso de objetos que he llevado al desgaste, pues cuando ya los he acabado por completo, pues si yo estoy dibujando un lápiz con el mismo lápiz que estoy dibujando y lo estoy representando en la medida en que se va acabando por mi acción dibujística, entonces si se acaba, pues se acabó, ya lo que queda es un mochito y no puedo dibujar con él, pues ahí la obra para mí está terminada. En otros casos, cuando los elementos hablan por sí solos, cuando yo no tengo que hacer artificios para poder, mmm, para que la obra se complete, para que la obra logre comunicar lo que yo quiero, sino que es complicado, pues uno siempre se siente satisfecho. La obra uno a veces siente que falta, que todavía falta. Entonces uno es el que decide cuándo, uno puede no necesariamente estar terminada para muchos, pero para uno sí, o todo lo contrario. Listo. Cuando has compartido, has expuesto, has mostrado ese trabajo, cuando un público lo ha visto, o así sean tus propios amigos o colegas, eh, específicamente el de la ansiedad, como que qué feedback te han dado, qué comentarios, y obviamente cómo te han enriquecido esos comentarios. Bueno, muchos me dicen, algunos me han dicho que que angustiante, otros me dicen, esa obra pues me preguntan qué significa y yo pues cuando estoy ahí cerca,
tengo la oportunidad de decirles y me dicen exactamente, había sentido eso con tu obra. Pues algunos sienten ansiedad, angustia, otros, pues otros simplemente nada, pues yo creo que eso depende también de lo que cada uno tenga, pues y la forma como esa obra se conecte con ellos. Si hay algo de la obra en uno, uno se conecta con la obra. Entonces, sí, eso es como muy subjetivo, depende de las experiencias de cada uno. Pero lo ideal o lo que uno quisiera siempre es que pues que la obra logre llegar al otro, pues logre tocarlo, logre generarle, dejar en él algo, ¿sí? Que genere una inquietud, una duda, una pregunta. Listo. Precisamente con el tema de la existencia y todos los, como que los tópicos que tocas en las obras que mencionaste durante la charla, ¿te sientes satisfecha con lo que has hecho en ese trabajo? O sea, tú sientes que efectivamente has logrado has hecho catarsis, ok, pero sientes que después de toda la investigación que hiciste con los filósofos y tal, efectivamente hay algo ahí que pueda tocar al otro. Bueno, es una pregunta. O sea, si hay algo que pueda tocar al otro, o sea, que se ha servido, yo, después eso es complicado, o sea, eso es complicado de responder porque yo no sé si realmente si le ha servido a otras personas, ¿sí? Se han encontrado algo positivo ahí. Pues uno no precisamente crea para ayudar, ¿sí? Bueno, en el caso mío, pues a mí me ayuda, pero es algo que uno no puede controlar. Uno no sabe si el otro se va a sentir mejor o si lo que, digamos, lo que muchos pueden decir, si uno investiga desde la psicología los consejos, pues eso es algo que cada uno toma y decide si lo hace o no. Entonces yo en mi obra no es que lo plasme y lleve, no, es que este psicólogo dice esto, ese filósofo dice esto, no, sino que más bien tomo de ahí elementos que me permiten crear y me permiten, digamos, encaminar, ¿sí? Eh, o, o no perfeccionar la obra, pero sí encontrar algo que me ayude a que la obra sea más, no sé, más clara o logre expresar mejor lo que quiero, ¿sí? Pero de ayudar es algo ya que yo no puedo garantizar, pues es algo ya que no depende de mí, ni de mi obra. Listo. Y ya para cerrar, entonces, después de tu trabajo de investigación y de realización y de catarsis, ¿qué le podrías decir a alguien que lidia todo el tiempo con la ansiedad? O sea, que vive como yo, por ejemplo, que vive en ansiedad extrema todo el tiempo. ¿Qué le puedo decir? A ver, bueno, yo creo que uno tiene que, en mi caso, pues yo encontré el arte, ¿sí? Pero uno tiene que ir haciéndose consciente. El arte a mí me permitió darme cuenta de eso y descubrir la ansiedad, descubrir que había algo demasiado, o sea, demasiado excesivo en mí frente al futuro. Entonces, y algo que no comprendía. Primero que todo, saber que uno tiene ansiedad o reconocerla es fundamental para que uno empiece a crear estrategias que le ayuden a uno a, no sé, mantras, actividades que le ayuden a uno a calmarla. Y también desde hábitos uno puede, yo siento que el arte a mí me ha permitido quizás calmarme más, ¿sí? Calmarme más reconociéndolo. Entonces es también en la medida en que uno hace consciente de eso, también es lo que permite es como que uno vaya, sí, como te dije anteriormente, creando estrategias y buscando otras maneras de desaprender eso, ¿sí? No sé, de dejar si es que, bueno, todo el tiempo estoy a las carreras, pues porque no me detengo, empezar como a detenerse un poco en medio de ese ritmo tan acelerado y ver otras cosas diferentes, no sé, y contemplar la naturaleza, no sé, cada uno puede encontrar una manera distinta de, de calmarse, pues hay unos que ya necesitan en esos casos
ayuda psicológica porque realmente no es suficiente, con ver un paisaje o con salir a caminar, sino que necesitan, porque por sí solos no pueden. Entonces yo creo que sí es fundamental reconocerlo y mirar de qué manera uno puede ir, qué le sirve a uno, ¿sí? Empezar a experimentar, a ensayar cosas, actividades, juegos, no sé, o pensamientos, también la forma del pensamiento, cambiar el pensamiento, porque el pensamiento también termina siendo muy, digamos que, muy dañino, pues uno inconscientemente no se da cuenta de que siempre piensa lo mismo, entonces, o siempre piensa de manera fatalista, entonces también es como detenerse y decir, no, no puedo seguir, o sea, eso no lo logra uno de la noche a la mañana, pero sí como ir controlando esos pensamientos que son ahí fundamentales, pues, y vivir el presente, pues, vivir el presente, tratar de vivirlo, tratar de disfrutar más lo que, como, no sé, así sea el desayuno, ¿sí? Como que nada lo perturbe a uno, como esta vez voy a desayunar pensando en que estoy desayunando, en que estoy comiendo, como lo que hace el mindfulness, como el estar ahora, ¿sí? El estar aquí y ahora, que es precisamente vivir el presente, ¿sí? Ser consciente de que estoy comiendo, ser consciente de que estoy, no sé, trabajando, de que estoy caminando en este momento. Yo pienso mucho en una frase en una cita del Quijote de la Mancha, que es despacio que voy deprisa. Siempre me acuerdo de esa cita y digo, bueno, sí, tengo que ir despacio porque es ahí cuando pasa de todo. ¿Sí? Se cae uno, va a salir a las carreras, se le queda algo, lo deja el bus, infinidad de cosas. Entonces eso ayuda mucho, pues, empezar como sí, a estar más en el presente. Aunque bueno, en mi caso yo no es que esté mucho en el presente, pero utilizo el arte para estar en el presente. Bueno, este es el autorretrato que estuve realizando mientras estaba hablando sobre la obra. Fueron varios dibujos. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima sesión.